¿Te has preguntado alguna vez cómo sería ver tu propio cuerpo descomponerse lentamente estando vivo? Sentir cómo tu carne se pudre, pieza a pieza, mientras tu mente permanece atrapada en un caparazón moribundo. Esta es la pesadilla que azotó a uno de los gobernantes más poderosos de la historia. Un rey cuyo reinado terminó no con una espada ni veneno, sino con su propio cuerpo volviéndose contra él de la forma más aterradora imaginable. Lo que están a punto de escuchar no es solo otra historia de excesos reales ni intrigas políticas. Es la historia del rey Herodes el Grande, un hombre que comandó vastos ejércitos, construyó magníficas ciudades y gobernó con mano de hierro durante más de 3 décadas. Pero en sus últimos meses, este mismo rey se convirtió en prisionero de su propia carne podrida, sufriendo una muerte tan espantosa que los historiadores antiguos no pudieron encontrar palabras para describirla. Corría el año 4 antes de Cristo y Herodes acababa de celebrar la que sería su última Pascua. A sus 69 años, había sobrevivido a innumerables intentos de asesinato, traiciones familiares y agitaciones políticas. Había sobrevivido a la mayoría de sus enemigos y a muchos de sus propios hijos. Sin embargo, nada lo habría preparado para el enemigo que ya se gestaba en su interior. Un conjunto de enfermedades que lo transformarían en una pesadilla viviente. Pero antes de sumergirnos en el horror médico que consumió sus últimos días, necesitamos entender quién fue realmente Herodes. Porque el hombre que sufriría este destino inimaginable no era un gobernante cualquiera, era uno de los reyes más temidos y despiadados de la historia antigua. Su historia de poder, paranoia y decadencia definitiva revela algo escalofriante sobre la naturaleza de la autoridad absoluta y el precio de la ambición desenfrenada. Herodes no empezó siendo rey. Nacido en una familia idumea adinerada alrededor del año 73 a.C., era técnicamente un extranjero que gobernaba al pueblo judío de Judea. Su padre, Antípatro, había sido un astuto político que se alió con Julio César, lo que le otorgó a la familia una influencia significativa en la región. Pero fue el joven Herodes quien tomaría estas bases y construiría algo mucho más siniestro. Desde el principio, el ascenso de Herodes al poder estuvo marcado por la violencia y la manipulación. Con tan solo 25 años, su padre lo nombró gobernador de Galilea. Casi de inmediato, comenzó a demostrar la despiadada eficacia que definiría todo su reinado. Aplastó las rebeliones locales con una fuerza tan brutal que incluso el Sanedrín judío, el tribunal supremo del país, lo citó a rendir cuentas por su uso excesivo de la violencia. La mayoría de los hombres se habrían intimidado ante semejante citación. Herodes no se presentó ante el tribunal vestido con túnicas púrpuras, rodeado de guardias armados, y desplegando tal amenaza que los jueces estaban demasiado aterrorizados para hablar. Solo un hombre, un anciano sabio llamado Sameas, se atrevió a advertir a sus colegas que este joven gobernador un día los destruiría a todos, y demostraría tener toda la razón. El momento que realmente impulsó la carrera de Herodes se produjo durante uno de los periodos más caóticos de la historia romana. Tras el asesinato de Julio César en el 44 a.C., el mundo romano estalló en una guerra civil. Distintas facciones competían por el control, y gobernantes locales como Herodes debían elegir bando con cuidado, o arriesgarse a ser destruidos por el vencedor. El genio de Herodes residió no solo en elegir el bando adecuado, sino en cambiar de bando en el momento justo. Inicialmente, apoyó a Marco Antonio, uno de los lugartenientes de César que había reclamado el control del Mediterráneo oriental. Pero cuando se hizo evidente que Octavio, posteriormente César Augusto, saldría victorioso, Herodes ejecutó una de las maniobras políticas más audaces de la historia antigua. Navegó directamente a la isla de Rodas, donde Octavio tenía su cuartel general, y básicamente ofreció sus servicios al hombre que tenía todos los motivos para ejecutarlo por ser enemigo. Lo que sucedió a continuación lo revela todo sobre el carácter de Herodes.
En lugar de humillarse o buscar excusas, se presentó ante Octavio y pronunció lo que los historiadores antiguos calificaron como uno de los discursos más brillantes de la época. No negó su anterior lealtad a Marco Antonio, en cambio, argumentó que esta lealtad demostraba su valor, que un hombre que había servido a un amo con tanta fidelidad, serviría a uno nuevo aún mejor. La apuesta funcionó. Octavio no solo perdonó la vida de Herodes, sino que lo confirmó como rey de Judea. Pero convertirse en rey y mantenerse como rey eran dos desafíos muy diferentes. Herodes regresó a una tierra desgarrada por la guerra civil, donde su autoridad era cuestionada por líderes religiosos judíos, vecinos árabes y aspirantes rivales al trono. Su respuesta fue rápida e implacable. Eliminó sistemáticamente toda amenaza potencial, empezando por los restos de la anterior familia real. La dinastía Asmonea, que había gobernado Judea antes de Herodes, aún contaba con partidarios en todo el reino. La solución de Herodes fue elegante y sencilla. Se casó con Mariamne, la última princesa asmonea, legitimando así su gobierno mediante el matrimonio. Luego, a lo largo de varios años, asesinó metódicamente a todos los miembros varones de su familia, incluido su hermano adolescente Aristóbulo, quien se ahogó en lo que Herodes afirmó fue un accidente de natación, pero ni siquiera el matrimonio pudo proteger a Mariamne. A medida que la paranoia de Herodes crecía, se convenció de que su propia esposa conspiraba contra él. En el año 29 a.C., la mandó ejecutar por adulterio y traición. La mujer a la que una vez amó apasionadamente fue estrangulada por orden suya, y con su muerte, algo cambió radicalmente en el carácter de Herodes. La crueldad calculada que antes había tenido un propósito, ahora comenzaba a consumirlo por dentro. La ejecución de Mariamne marcó el inicio de lo que los historiadores llaman el régimen de terror de Herodes. Nadie estaba a salvo de sus sospechas, ni las esposas que le quedaban, ni sus hijos, ni sus consejeros más cercanos. Estableció una red de espías e informantes que penetraba todos los estratos sociales. La gente desaparecía en la noche, para no ser vista jamás. Familias enteras fueron exterminadas basándose únicamente en rumores o supuestos desaires. Quizás lo más escalofriante de todo fue cómo Herodes trató a sus propios hijos. Había tenido numerosos hijos con sus 10 esposas, y a medida que crecían, comenzó a verlos como amenazas a su poder. En el año 7 a.C., ejecutó a 2 de sus hijos de su matrimonio con Mariamne, Alejandro y Aristóbulo, acusados de conspirar contra él. 3 años después, mató a otro de sus hijos, Antípatro, tan solo 5 días antes de su propia muerte. El emperador romano Augusto, quien inicialmente había apoyado a Herodes, con el tiempo se disgustó con el comportamiento de su protegido. Es famoso su comentario de que era mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo, una broma oscura que se basaba en el hecho de que, como gobernante judío, Herodes no comía cerdo, por lo que sus cerdos estaban más seguros que sus propios hijos. Pero mientras Herodes se dedicaba a destruir a su propia familia, también transformaba su reino de maneras que sobrevivirían a su dinastía. Fue, sin duda, uno de los mayores constructores de la historia. Los proyectos que inició fueron tan enormes y ambiciosos que rivalizaban con cualquier obra construida en la propia Roma. Reconstruyó el Templo de Jerusalén, convirtiéndolo en una de las maravillas del mundo antiguo. Construyó la ciudad portuaria de Cesarea Marítima, con un puerto artificial que era una maravilla de la ingeniería. Edificó palacios, teatros, hipódromos y fortalezas por todo su reino. Sin embargo, incluso estos magníficos logros se vieron empañados por su crueldad. Los obreros que construían sus monumentos a menudo eran esclavos o prisioneros. Los impuestos necesarios para financiar estos proyectos aplastaban a la gente común. Y la propia grandeza de sus construcciones servía para recordar a todos su poder absoluto sobre la vida y la muerte. Al entrar Herodes en su última década, la combinación de estrés constante, paranoia y el peso de sus crímenes comenzó a pasar factura. Fuentes antiguas describen a un hombre cada vez más aislado, sin confiar en nadie,
durmiendo poco y mostrando síntomas de lo que hoy podríamos reconocer como una grave enfermedad mental. Montaba rabietas por nimiedades, y luego se hundía en profundas depresiones que duraban semanas. Su salud física también comenzó a deteriorarse de maneras que los médicos de la corte no podían explicar ni tratar. Los primeros síntomas de su enfermedad terminal aparecieron alrededor del año 8 a.C., cuando Herodes tenía unos 65 años. Comenzó de forma sutil, fiebres ocasionales, fatiga inexplicable y una picazón persistente que ningún remedio aliviaba. Sus médicos, los mejores que el dinero podía comprar, estaban desconcertados. Probaron todos los tratamientos conocidos por la medicina antigua: sangrías, purgas, hierbas exóticas e incluso conjuros mágicos. Nada funcionó. Con el paso de los meses, aparecieron nuevos síntomas. Los pies de Herodes comenzaron a hincharse, acompañados de un olor fétido que se intensificaba cada día. Respiraba con dificultad y desarrolló una tos crónica que producía esputo sanguinolento. Lo más inquietante de todo fue que sus genitales comenzaron a pudrirse en vida, una condición tan impactante que incluso los historiadores de su corte tuvieron dificultades para registrarla con precisión. Para el año 5 a.C., la condición de Herodes se había convertido en motivo de horror y fascinación en todo su reino. Corrieron rumores de que Dios lo castigaba por sus innumerables crímenes. Algunos murmuraban que ya estaba muerto y que los demonios animaban su cadáver. Otros afirmaban que había hecho un pacto con fuerzas oscuras que ahora cobraba su precio. La realidad era mucho más compleja e infinitamente más aterradora que cualquier explicación sobrenatural. Los historiadores médicos modernos que han estudiado los relatos antiguos creen que Herodes padecía una combinación de enfermedades que crearon una tormenta perfecta de agonía. La causa más probable era una enfermedad renal crónica, lo que explicaría la hinchazón, las dificultades respiratorias y la toxicidad sistémica. Pero esto se complicó por lo que parece haber sido la gangrena de Fournier, una infección de rápida propagación que literalmente pudre la carne de los genitales y las zonas circundantes. Imaginen, si pueden, lo que esto significó para un hombre que había pasado toda su vida en control absoluto. Herodes, quien había comandado ejércitos y derribado reinos, ahora estaba indefenso ante un enemigo al que no podía combatir, sobornar ni intimidar. Su propio cuerpo se había convertido en su prisión, y esa prisión se derrumbaba lentamente a su alrededor. El impacto psicológico fue quizás incluso peor que el sufrimiento físico. Herodes siempre había sido paranoico, pero ahora su paranoia alcanzaba nuevas cotas. Estaba convencido de que el olor de su carne podrida ahuyentaba a la gente, de que sus cortesanos conspiraban para abandonarlo, de que sus enemigos celebraban su lenta muerte. En respuesta, emitió órdenes cada vez más irracionales, exigiendo que le trajeran a los presuntos traidores para verlos morir antes de que su propia muerte lo reclamara. Uno de los aspectos más escalofriantes de los últimos años de Herodes fue su reacción ante su propia decadencia. En lugar de aceptar su destino con dignidad, redobló su crueldad, como si causar más sufrimiento pudiera compensar el suyo. En el año 6 a.C., cuando su condición había empeorado tanto que apenas podía caminar, orquestó uno de los planes más extraños y aterradores de la historia antigua. Herodes siempre había estado obsesionado con cómo sería recordado tras su muerte. Ahora, ante un fallecimiento tan angustioso como humillante, se obsesionó con asegurar que su fallecimiento fuera llorado en todo el reino, pero sabía la verdad. La mayoría de sus súbditos celebrarían su muerte en lugar de lamentarla. Su solución fue tan brillante como monstruosa. Convocó a representantes de todas las familias importantes de Judea a su palacio en Jericó. Se trataba de nobles, comerciantes adinerados, líderes religiosos. En esencia, cualquiera con influencia o estatus. Cuando llegaron, esperando una audiencia real, se encontraron atrapados. Herodes había ordenado a sus guardias que los encerraran en el hipódromo, el enorme estadio que había construido para carreras de carros y luchas de gladiadores. Una vez encarcelados, Herodes les habló desde su lecho de enfermo. Su voz era débil, respiraba con dificultad, pero su mensaje era clarísimo.
Les dijo que sabía que se alegrarían cuando muriera, que habría celebraciones en las calles en lugar del luto propio de un rey. Esto, declaró, era inaceptable. Así que ideó un plan para garantizar que su muerte estuviera acompañada de lágrimas y lamentaciones sinceras. En el momento en que exhaló su último aliento, sus guardias recibieron la orden de masacrar a todos los presentes en el hipódromo. Miles de los ciudadanos más prominentes de Judea morirían con él, asegurando que todas las familias del reino tuvieran motivos para llorar. Las calles se llenarían de sangre, y el llanto de las familias desconsoladas sería la banda sonora de su funeral. Era un plan tan diabólico que incluso su propia corte se horrorizó, pero a medida que su cuerpo seguía deteriorándose, incluso este elaborado plan empezó a parecerle insuficiente a su mente afiebrada. La gangrena que se había iniciado en sus genitales se extendía, creando heridas abiertas que supuraban pus y sangre. El olor se había vuelto tan insoportable que los sirvientes apenas podían permanecer en la misma habitación con él. Sus pies estaban tan hinchados que no podía usar zapatos, y la piel había empezado a agrietarse, revelando el tejido infectado subyacente. Los historiadores antiguos, que escribieron décadas después de estos sucesos, aún luchaban por transmitir el horror total de lo que habían escuchado de los testigos presenciales. Josefo, el historiador judío que narró el reinado de Herodes, escribió que el cuerpo del rey se había convertido en un sepulcro viviente y que el hedor de su carne podrida se percibía desde habitaciones distantes. Otros relatos describen cómo comenzaron a aparecer gusanos en sus heridas, alimentándose de su tejido en descomposición, mientras aún estaba consciente. El impacto psicológico fue devastador. Herodes, quien siempre se había enorgullecido de su apariencia y antes se le consideraba atractivo, ahora no soportaba mirarse. Le quitaron los espejos de su presencia, se negó a recibir visitas, y quienes lo vieron juraron guardar secretos sobre su condición. El hombre que antes se deleitaba con ceremonias públicas y grandes exhibiciones de poder, ahora se escondía en las sombras de su propio palacio, avergonzado de lo que se había convertido. El resto de su familia se enfrentaba a una situación insostenible. Su hermana Salomé, quien había sido una de sus consejeras más cercanas, se sentía disgustada por su condición y aterrorizada por su ira. Sabía que cualquier señal de repulsión podría interpretarse como una traición, con consecuencias fatales. Sus hijos sobrevivientes andaban con pies de plomo, conscientes de que la paranoia de su padre se había intensificado con su enfermedad. Habían visto lo que les ocurrió a sus hermanos, que habían caído bajo sospecha. Los tratamientos médicos se volvieron cada vez más desesperados a medida que la condición de Herodes empeoraba. Sus médicos, conscientes de que un fracaso podría costarles la vida, probaron todos los remedios conocidos por la medicina antigua, aplicaban cataplasmas de hierbas exóticas, administraban purgantes potentes e incluso intentaron procedimientos quirúrgicos primitivos para drenar las heridas infectadas. Nada funcionó, de hecho, algunos de estos tratamientos podrían haber acelerado su declive. En un episodio particularmente perturbador, los médicos de Herodes lo convencieron de probar un tratamiento que consistía en bañarse en aceite tibio. La teoría era que el aceite aliviaría su piel inflamada y quizás aliviaría la infección. Sin embargo, el calor del aceite le hizo perder el conocimiento, y durante varios minutos aterradores, los presentes creyeron que había muerto. Cuando finalmente revivió, su ira fue tan intensa que ordenó la ejecución de varios sirvientes que habían estado presentes durante su colapso. Esta experiencia cercana a la muerte pareció desencadenar algo aún más oscuro en la psique de Herodes. Se obsesionó con la idea de que la gente esperaba su muerte, que probablemente ya estaban planeando celebraciones por su fallecimiento. Su paranoia llegó a tal punto que empezó a sospechar que incluso sus más leales sirvientes anhelaban secretamente su muerte. Cualquiera que mostrara la más mínima señal de impaciencia o incomodidad en su presencia, se arriesgaba a ser arrestado para ser interrogado y torturado.
La ironía era que los temores de Herodes probablemente estaban justificados. Para entonces, su reinado se había vuelto tan opresivo y su comportamiento tan errático que incluso sus aliados más cercanos empezaban a desear su muerte. El reino estaba prácticamente paralizado, sin nadie dispuesto a tomar decisiones importantes por temor a contradecir los deseos del rey moribundo. El comercio se resintió, los proyectos de construcción se paralizaron y todo el aparato de gobierno empezó a tambalearse bajo el peso de su enfermedad. Al acercarse el invierno del año 5 a.C., los médicos de Herodes hicieron un último intento desesperado por salvarlo. Habían oído hablar de aguas termales cerca del Mar Muerto, que se decía tenían propiedades curativas. A pesar de la agonía que le causaría el viaje, Herodes accedió a emprenderlo. Lo que siguió fue una de las procesiones más surrealistas de la historia antigua. El rey moribundo fue llevado en una litera, rodeado de sus guardias y funcionarios de la corte. Pero el olor a carne podrida era tan intenso que incluso sus leales sirvientes luchaban por permanecer cerca de él. La procesión avanzaba lentamente, deteniéndose con frecuencia a medida que el estado de Herodes empeoraba. Quienes presenciaron este viaje lo describieron posteriormente como una marcha fúnebre, con el cadáver aún vivo y consciente. Cuando finalmente llegaron a las aguas termales, los asistentes de Herodes lo sumergieron en las ricas aguas minerales. Se suponía que el calor le aliviaría, pero en cambio, pareció intensificar su sufrimiento. El agua tibia hizo que sus heridas sangraran más profusamente y los minerales le picaron la piel expuesta. Después de solo unos minutos, suplicó que lo sacaran de las aguas termales, gritando que el tratamiento lo estaba matando. El viaje de regreso a Jerusalén fue aún más espeluznante que el viaje a los manantiales. El estado de Herodes se había deteriorado tan rápidamente que sus sirvientes no estaban seguros de que sobreviviera al viaje. Construyeron una enfermería móvil improvisada sobre su litera, con cortinas para ocultar su apariencia y braseros que quemaban incienso para disimular el olor. Pero nada podía ocultar el hecho de que transportaban a un hombre que ya estaba más muerto que vivo. Para cuando llegaron al palacio, Herodes había entrado en lo que sería su fase final. La gangrena se había extendido tanto que gran parte de su cuerpo era prácticamente tejido muerto. Respiraba con tanta dificultad que cada respiración sonaba como un estertor. Su mirada, antes aguda y calculadora, se había vuelto nublada y desenfocada. Sin embargo, de alguna manera, su mente se mantuvo lo suficientemente clara como para seguir dando órdenes y haciendo planes. Fue durante este periodo final que Herodes tomó una de sus decisiones más infames. Su hijo Uriens, su hijo mayor, Antípatro, había sido encarcelado por presuntamente conspirar contra él. Ahora, al acercarse la muerte, Herodes se convenció de que Antípatro era, de alguna manera, responsable de su enfermedad, de que su hijo lo había maldecido o envenenado de alguna manera. Las pruebas eran inexistentes, pero la paranoia de Herodes hacía tiempo que había trascendido el ámbito del pensamiento racional. En lo que sería uno de sus últimos días de conciencia, Herodes firmó la sentencia de muerte de Antípatro. La ejecución se llevó a cabo de inmediato, y la noticia llegó al rey moribundo mientras yacía en su cama, rodeado del hedor de su propia descomposición. Los presentes comentaron que parecía encontrar cierta satisfacción en la muerte de su hijo, como si eliminar una amenaza potencial más pudiera prolongar su vida. Pero ni siquiera este último acto de crueldad pudo salvarlo. Las enfermedades que habían consumido su cuerpo durante meses se acercaban a su inevitable fin. Sus riñones fallaban, su corazón luchaba por bombear sangre a través de sus tejidos inflamados, y las infecciones que habían comenzado en sus genitales se extendían por todo su organismo. El fin, cuando llegara, sería a la vez un alivio y un horror que atormentaría a quienes lo presenciaran. Todo estaba preparado para una de las muertes reales más espantosas de la historia. Un fallecimiento tan impactante que sería recordado y narrado durante siglos. Pero antes de presenciar esos momentos finales, necesitamos comprender qué sucedía dentro del cuerpo de Herodes durante esos últimos días
y por qué su muerte sería diferente a cualquier otra vivida por cualquier otro gobernante de la historia antigua. Los últimos días de la vida de Herodes se desarrollaron como una pesadilla que se negaba a terminar. Al llegar enero del 4 a.C., el estado del rey se había deteriorado tanto que sus propios médicos comenzaron a murmurar entre ellos sobre la imposibilidad de su supervivencia. Sin embargo, de alguna manera, su cuerpo se aferraba a la vida con la misma tenacidad que antaño lo había convertido en un gobernante formidable. El palacio de Jericó, donde Herodes se había retirado en sus últimas semanas, se había convertido en un lugar de horror indescriptible. Los salones, antaño magníficos, ahora apestaban a muerte y decadencia. Los sirvientes se movían por los pasillos con la cara cubierta de telas, con los ojos llorosos por el hedor abrumador, que parecía impregnar cada piedra y tapiz. El aire mismo se sentía denso y venenoso, como si el edificio mismo estuviera siendo infectado por su amo moribundo. Lo que hizo que el sufrimiento de Herodes fuera particularmente insoportable fue la naturaleza de sus dolencias. Los expertos médicos modernos que han estudiado los relatos antiguos creen que padecía lo que hoy llamamos enfermedad renal crónica en sus etapas finales. Esta condición habría provocado que su cuerpo retuviera cantidades masivas de líquido, lo que explicaría la grotesca hinchazón que había transformado su figura, antaño imponente, en algo apenas reconocible como humano. Su rostro se había hinchado tanto que sus rasgos estaban casi completamente ocultos, y sus extremidades se habían hinchado hasta tal punto que ya no podía moverlas voluntariamente. Pero la enfermedad renal era solo una parte de la horrible ecuación. La gangrena que había comenzado en su zona genital se extendía ahora a una velocidad aterradora. Este tipo particular de infección, conocida hoy como gangrena de Fournier, es una de las afecciones más agresivas y dolorosas que conoce la medicina. Consume literalmente el tejido vivo, convirtiendo la carne sana en una sustancia pútrida y ennegrecida que se desprende del cuerpo en pedazos. El olor que produce es tan intenso que incluso a los profesionales médicos más experimentados les cuesta soportarlo. Imagina estar atrapado dentro de un cuerpo en plena descomposición a tu alrededor. Cada respiración de Herodes le traía a los pulmones el nauseabundo olor de su propia carne podrida. Cada movimiento enviaba oleadas de agonía a través de sus tejidos enfermos. Su piel había adquirido un color grisáceo moteado, y en las zonas donde la gangrena estaba más avanzada, la carne se había vuelto completamente negra y comenzaba a separarse del músculo subyacente. El impacto psicológico de ver su propio cuerpo descomponerse fue quizás incluso más tortuoso que el dolor físico. Herodes siempre había sido un hombre obsesionado con el control, alguien que había construido toda su identidad en torno a su capacidad de dominar a los demás y someter el mundo a su voluntad. Ahora, estaba completamente indefenso ante un enemigo al que no podía amenazar, sobornar ni derrotar mediante la violencia. Su propia carne se había convertido en su prisión, y esa prisión se derrumbaba a su alrededor poco a poco. Los historiadores antiguos se esforzaron por encontrar palabras adecuadas para describir lo que presenciaron durante estas últimas semanas. Josefo, escribiendo varias décadas después, registró testimonios de sirvientes del palacio que habían estado presentes durante la decadencia de Herodes. Hablaban de oír los gritos del rey resonando por los pasillos, a todas horas del día y de la noche, no solo por el dolor físico, sino también por el tormento psicológico de su situación. Algunos describieron haber encontrado trozos de carne muerta que se habían desprendido de su cuerpo, esparcidos alrededor de su cama como grotescos recordatorios de su mortalidad. Los tratamientos médicos durante este periodo se volvieron cada vez más desesperados y extraños. Sus médicos, conscientes de que el fracaso probablemente significaría su propia muerte, probaron remedios que rozaban lo absurdo. Envolvieron sus miembros hinchados con vendas empapadas en vino y miel, con la esperanza de eliminar la infección. Lo obligaron a ingerir brebajes hechos con hierbas raras y partes de animales, creyendo que alguna combinación mágica podría revertir su condición.
Incluso intentaron drenar el líquido de su cuerpo mediante pequeñas incisiones en la piel, pero esto solo provocó nuevas heridas que rápidamente se infectaron. Un tratamiento particularmente perturbador consistía en cubrir su carne podrida con una mezcla de aceite y piedras preciosas en polvo. La teoría era que los valiosos materiales purificarían su cuerpo y expulsarían la enfermedad. En cambio, la mezcla creaba una pasta que se adhería a sus heridas infectadas, atrapando bacterias y acelerando la descomposición. Cuando los sirvientes intentaban retirar esta pasta, se desprendían secciones enteras de piel muerta, dejando heridas abiertas y sangrantes que agravaban su agonía. El estado mental del rey durante estas últimas semanas fue quizás el aspecto más aterrador de su condición. La combinación de dolor físico, medicación y el trauma psicológico de su situación lo había llevado a un estado de conciencia que no era ni completamente lúcido ni completamente delirante. Tenía momentos de asombrosa lucidez, durante los cuales daba órdenes complejas sobre asuntos de Estado o exigía información actualizada sobre diversos proyectos de construcción. Luego, sin previo aviso, caía en episodios de locura descontrolada, gritando a enemigos invisibles o implorando clemencia a personas que llevaban años muertas. Durante un episodio particularmente perturbador, Herodes se convenció de que su difunta esposa, Mariamne, estaba a los pies de su cama, observándolo sufrir. Empezó a conversar con ella, a veces implorando perdón por su ejecución, otras veces lamentándose por haberlo atormentado en sus últimos momentos. Los sirvientes que presenciaron estas conversaciones unilaterales informaron que la voz del rey cambiaba según la parte del diálogo que estaba interpretando, creando una escalofriante representación teatral que se prolongó durante horas. Su paranoia, que siempre lo había caracterizado, alcanzó niveles inexplicables. Estaba convencido de que sus enemigos intensificaban deliberadamente el olor a carne podrida, que de alguna manera aumentaban su sufrimiento mediante magia. Ordenó a sus guardias que arrestaran a cualquiera que mostrara la más mínima incomodidad en su presencia, interpretando su repulsión natural como una prueba de una conspiración en su contra. El personal del palacio se encontraba en una situación insostenible. Debían atender a un hombre cuya sola presencia se había vuelto insoportable, pero cualquier señal de angustia podía interpretarse como una traición. Los sirvientes aprendieron a respirar por la boca, a evitar el contacto visual y a reprimir cualquier reacción involuntaria ante el horror que presenciaban. Quienes no lograban mantener esta fachada simplemente desaparecían, presumiblemente ejecutados por no poder ocultar su repulsión. A medida que avanzaba enero, la condición de Herodes entró en lo que sus médicos reconocieron como su fase final. La gangrena se había extendido tanto que gran parte de su cuerpo era esencialmente tejido muerto, unido únicamente por su fuerza de voluntad. Su respiración se había vuelto tan dificultosa que cada inhalación parecía una lucha contra la muerte misma. Su corazón, debilitado por meses de lucha contra las infecciones que lo asolaban, comenzó a latir irregularmente, a veces acelerado frenéticamente y otras veces ralentizándose a un ritmo casi imperceptible. Sin embargo, incluso en este estado, la mente de Herodes seguía centrada en asuntos de poder y control. Dedicaba sus momentos de lucidez a dictar cambios en su testamento, redistribuir territorios entre sus hijos supervivientes y dar instrucciones finales sobre diversos asuntos administrativos. Era como si creyera que, al seguir ejerciendo la autoridad, podría posponer de algún modo su inevitable muerte. Estas órdenes finales eran a menudo contradictorias o imposibles de implementar, pero nadie se atrevía a señalar su impracticabilidad. La cuestión de la sucesión se había convertido en una fuente constante de ansiedad para todos en el palacio. Herodes había cambiado su testamento varias veces durante su enfermedad, nombrando a diferentes hijos como su heredero principal, según su estado de ánimo y su nivel de paranoia. Sus hijos sobrevivientes andaban con pies de plomo, sabiendo que cualquier desaire percibido podría resultar en su ejecución inmediata, incluso mientras su padre agonizaba. La atmósfera en el palacio era de un terror apenas contenido.
mientras todos esperaban la explosión final que los liberaría o los destruiría. Fue durante este periodo que comenzó a desenvolverse uno de los aspectos más escalofriantes del plan final de Herodes. Los miles de ciudadanos prominentes que habían sido encarcelados en el hipódromo seguían allí, esperando su destino. A medida que el estado de Herodes empeoraba, su hermana Salomé y su esposo Alexas se encontraron en posesión de las órdenes secretas que desencadenarían una masacre en el momento en que el rey muriera. Se enfrentaban a una decisión imposible: cumplir los deseos de su pariente moribundo y convertirse en responsables de una de las mayores atrocidades de la historia judía, o desafiar su última orden y arriesgar sus propias vidas. Los prisioneros del hipódromo llevaban semanas retenidos, y su situación se había vuelto cada vez más desesperada. Se les proporcionaba muy poca comida y agua, y las condiciones sanitarias eran pésimas. Muchos habían enfermado, y algunos habían fallecido por el estrés y las malas condiciones de su encarcelamiento. Sin embargo, seguían atrapados, sin saber que su destino estaba ligado a la respiración dificultosa de un rey moribundo en un palacio a kilómetros de distancia. Mientras tanto, por todo el reino, los rumores sobre el estado de Herodes se extendieron como la pólvora. Algunos afirmaban que ya estaba muerto y que su muerte se ocultaba para evitar la rebelión. Otros murmuraban que se había transformado en una especie de monstruo, ni completamente vivo ni completamente muerto. Los líderes religiosos debatían si su sufrimiento era un castigo divino por sus crímenes o una prueba de fe para toda la nación. La incertidumbre creó un ambiente de tensión y miedo que impregnó todos los estratos de la sociedad. El impacto económico de la prolongada enfermedad de Herodes se estaba agravando. Grandes proyectos de construcción se paralizaron mientras los trabajadores esperaban instrucciones claras que nunca llegaban. Las rutas comerciales se vieron interrumpidas, pues los comerciantes dudaban en comprometerse a largo plazo sin saber quién sería el siguiente en el poder. Todo el aparato administrativo del reino estaba paralizado, y los funcionarios temían tomar decisiones que pudieran contradecir los deseos del rey moribundo. En el propio palacio, la situación se había vuelto surrealista. El dormitorio de Herodes se había transformado en una sala del trono improvisada donde seguía celebrando la corte, incluso mientras su cuerpo se desmoronaba a su alrededor. Los visitantes debían acercarse a su lecho y atender sus asuntos oficiales, intentando ignorar el hedor insoportable y la horrible visión de la carne en descomposición de su gobernante. El contraste entre los protocolos formales de la ceremonia real y la grotesca realidad del estado de Herodes creaba una atmósfera de pesadilla que traumatizaba a todos los que la experimentaban. El apetito del rey había desaparecido por completo, y sobrevivía solo con pequeños sorbos de agua y vino. Su estómago, dañado por meses de medicación y enfermedad, ya no podía procesar alimentos sólidos. Aún así, seguía ordenando que le prepararan comidas elaboradas y las llevaran a su aposento, quizá aferrándose a la ilusión de que aún podía participar en las actividades normales de la vida. Estas comidas intactas se quedaban junto a su cama, descomponiéndose lentamente y aumentando el olor nauseabundo que llenaba la habitación. Sus patrones de sueño se habían vuelto completamente erráticos. El dolor causado por sus diversas afecciones le impedía descansar más que por breves periodos, e incluso estos momentos de inconsciencia estaban plagados de pesadillas que lo hacían despertar gritando. Los sirvientes del palacio informaron que sus gritos se oían por todo el edificio, creando una atmósfera de constante terror que le impedía llevar una vida normal. Las implicaciones religiosas de la condición de Herodes no pasaron desapercibidas para sus súbditos. Muchos vieron su sufrimiento como un castigo divino por sus innumerables crímenes, en particular la ejecución de líderes religiosos judíos y su profanación de las tradiciones sagradas. Algunos comenzaron a susurrar que su muerte marcaría el comienzo de una nueva era, quizás incluso la llegada del Mesías prometido. Estas interpretaciones religiosas de su enfermedad añadieron otra capa de complejidad a una situación ya de por sí inestable.
A medida que se acercaba febrero, incluso los más leales partidarios de Herodes comenzaban a aceptar que su muerte era inevitable. La pregunta ya no era si moriría, sino cuándo y qué sucedería con el reino cuando finalmente llegara ese momento. El hombre que una vez pareció invencible, que había sobrevivido a innumerables amenazas y gobernado con autoridad absoluta durante más de 30 años, ahora estaba reducido a un cadáver apenas viviente, cuyo aliento lo acercaba a una liberación que parecía eludirlo con cruel persistencia. El escenario estaba preparado para un desenlace inevitable e impactante, una muerte que sería recordada no solo por sus implicaciones políticas, sino por el horror de su realidad biológica. En estos últimos días, mientras el cuerpo de Herodes continuaba su implacable descomposición, el reino contenía la respiración, esperando el momento en que uno de los gobernantes más temidos de la historia finalmente se rindiera ante el enemigo que ningún poder ni crueldad podría vencer. La última semana de la vida de Herodes comenzó con lo que sus médicos describirían más tarde como un falso amanecer. El 2 de febrero del año 4 a.C., el rey experimentó lo que pareció ser una mejora momentánea. La fiebre le bajó ligeramente, la hinchazón de sus extremidades pareció disminuir y, por primera vez en meses, pudo hablar sin el constante silbido que le impedía respirar. Quienes presenciaron este breve respiro se atrevieron a esperar que quizás lo peor ya hubiera pasado, pero esta aparente recuperación no fue más que el último y cruel engaño de su cuerpo. La medicina moderna nos dice que estas mejoras suelen ocurrir justo antes de la muerte, cuando los órganos debilitados hacen un último intento desesperado por funcionar con normalidad. Lo que Herodes y su corte interpretaron como una señal de curación fue en realidad el último impulso de su cuerpo antes del colapso total. Durante esas pocas y preciosas horas de relativa claridad, Herodes tomó una decisión que atormentaría a los testigos por el resto de sus vidas. Llamó a su barbero personal a su lado y le exigió que le recortaran la barba y le peinaran el resto del cabello. El hombre que una vez se enorgulleció de su apariencia quería lucir presentable, incluso en su estado actual. Pero cuando el barbero se acercó con sus herramientas, la realidad de la condición de Herodes se volvió imposible de ignorar. Las manos del barbero temblaban mientras trabajaba, no por nerviosismo, sino por el hedor abrumador que emanaba de la carne enferma del rey. Cada movimiento de la navaja debía ser calculado con precisión para evitar las llagas abiertas que salpicaban el rostro y el cuello de Herodes, donde la hoja tocaba piel sana, dejaba pequeños cortes que se infectaban al instante, añadiendo nuevas heridas a las que ya consumían su cuerpo. Todo el proceso llevaba horas, con frecuentes descansos, mientras tanto el barbero como el rey luchaban por soportar la dura prueba. Cuando por fin terminó de arreglarse, Herodes pidió un espejo. Lo que vio en esa superficie de bronce pulido fue un reflejo que casi no se parecía al hombre que había sido. Su rostro estaba tan hinchado que sus ojos parecían meras ranuras en la carne hinchada y descolorida. Su piel había adquirido un tono verde grisáceo, que denotaba un deterioro avanzado. Lo más inquietante de todo eran las zonas donde la gangrena había avanzado tanto que la carne había empezado a separarse del hueso subyacente. El impacto psicológico de ver su propio reflejo resultó ser el punto de quiebre. Herodes lanzó un grito que resonó por los pasillos del palacio, un sonido tan lleno de angustia y terror que varios sirvientes se desmayaron al oírlo. Arrancó el espejo de su mesita de noche, estrellándolo contra el suelo, donde se hizo añicos en innumerables fragmentos. Cada pieza reflejaba una parte diferente de su rostro destrozado, creando un caleidoscopio de horror que parecía burlarse de su antigua vanidad. A partir de ese momento, el estado mental de Herodes se deterioró rápidamente. El breve periodo de lucidez fue reemplazado por un delirio tan completo que parecía habitar un mundo completamente separado de la realidad. Empezó a hablar con personas que no estaban allí, dando órdenes a generales fallecidos hacía tiempo y conversando con amigos de la infancia que habían fallecido décadas atrás. Su voz, cuando lograba hablar,
se había convertido en un susurro áspero que parecía surgir de lo más profundo de su pecho podrido. El hedor que emanaba de su cuerpo se había vuelto tan abrumador que ni siquiera los sirvientes más leales podían permanecer en la misma habitación por largos periodos. Desarrollaron un sistema de turnos rotativos, en el que cada persona pasaba solo unos minutos en presencia del rey antes de retirarse a recuperarse. Se colocaron braseros que quemaban incienso caro por toda la cámara, pero su fragante humo no podía disimular el hedor subyacente a muerte que impregnaba cada superficie. Su médico personal, un griego llamado Ptolomeo, que había servido a la familia real durante más de 20 años, se encontraba en una situación desesperada. Su formación médica le decía que la muerte de Herodes no solo era inevitable, sino inminente. Sin embargo, se esperaba que continuara brindándole tratamiento como si la recuperación aún fuera posible. Los remedios que prescribía se volvían cada vez más desesperados y extraños, reflejo tanto de su propio pánico como de una genuina creencia en su eficacia. Uno de los tratamientos más perturbadores consistía en aplicar gusanos vivos a las heridas gangrenosas de Herodes. La teoría era que estas criaturas consumirían solo el tejido muerto, dejando solo la carne sana. Si bien esta técnica había dado buenos resultados en otros casos, el estado de Herodes era demasiado avanzado para tales medidas. Los gusanos, en lugar de limpiar sus heridas, simplemente agravaban su aspecto horroroso al retorcerse visiblemente bajo las vendas que cubrían las zonas más infectadas. El personal del palacio había desarrollado un elaborado sistema de señales y códigos para comunicarse sobre el estado del rey sin hablar abiertamente de lo que presenciaban. Sabían que cualquier sirviente que se mostrara demasiado consciente del deterioro de Herodes podría ser acusado de desear su muerte, acusación que resultaría en su ejecución inmediata. Este silencio forzado creó una atmósfera de negación surrealista, donde todos fingían que la evidente realidad del estado de su gobernante, de alguna manera, no se estaba materializando. Los familiares sobrevivientes de Herodes enfrentaron su propio tormento durante estos últimos días. Su hermana Salomé, quien había sido su consejera más cercana durante décadas, se vio atrapada entre su genuino afecto por su hermano y el horror por lo que se había convertido. Pasó horas sentada junto a su cama, tomándole la mano y hablándole suavemente, aunque no estaba segura de si él entendía sus palabras. La carne de su mano estaba tan dañada que podía sentir los huesos a través de la piel, y a veces se le desprendían trozos de tejido muerto en los dedos. Sus hijos, mientras tanto, continuaban con su cuidadosa danza de aparentar preocupación, mientras deseaban en secreto la muerte de su padre. Habían aprendido por amarga experiencia que la paranoia de Herodes hacía que cualquier expresión de dolor o preocupación fuera potencialmente peligrosa, pues podía interpretarse como una emoción fingida, diseñada para ocultar pensamientos traicioneros. Se les exigía visitarlo con regularidad, pero estas visitas se habían convertido en ejercicios de horror controlado, mientras luchaban por mantener la compostura al presenciar el deterioro de su padre. La cuestión de la sucesión se había vuelto cada vez más urgente a medida que la condición de Herodes empeoraba. Su testamento más reciente nombraba a su hijo Arquelao como su heredero principal, pero el documento se había redactado durante uno de sus periodos de delirio y contenía varias disposiciones contradictorias. Los juristas trabajaron frenéticamente para interpretar sus intenciones, sabiendo que sus conclusiones determinarían el destino del reino y posiblemente sus propias vidas. En todo el palacio, los preparativos para la muerte del rey se realizaban en secreto. Los preparativos funerarios se planificaron y revisaron varias veces, prestando especial atención al problema de su cuerpo en descomposición. Los embalsamadores encargados de preparar su cadáver recibieron instrucciones detalladas sobre las técnicas y los materiales especiales necesarios para que sus restos estuvieran presentables al público. Estos preparativos debían llevarse a cabo con absoluta discreción, ya que cualquier insinuación de que se anticipaba la muerte del rey podía interpretarse como traición. El reino en su conjunto permaneció en un estado de suspensión,
con las actividades normales paralizadas, mientras todos esperaban noticias del palacio. Los mercados operaban con aforo reducido, y los comerciantes dudaban en comprometerse a largo plazo sin saber quién estaría en el poder la semana siguiente. Los líderes religiosos se vieron en la difícil situación de tener que orar públicamente por la recuperación del rey, mientras creían en privado que su muerte sería una bendición para la nación. En el hipódromo, los miles de nobles presos continuaban su agonizante espera. Muchos habían enfermado gravemente durante su prolongado cautiverio, y varios habían muerto por el estrés y las malas condiciones. Los que seguían con vida vivían en un estado de terror constante, conscientes de que su destino dependía de la respiración dificultosa de un moribundo. Algunos habían comenzado a rezar por la recuperación de Herodes, no por lealtad, sino por la certeza de que su muerte desencadenaría su propia masacre. Los médicos de palacio habían comenzado a llevar registros detallados del estado de Herodes, no con fines médicos, sino como posible prueba de que habían hecho todo lo posible por salvarlo. Documentaban cada tratamiento intentado, cada síntoma observado y cada cambio en su estado. Estos registros, conservados en los archivos reales, proporcionarían posteriormente a los historiadores una visión sin precedentes de los últimos días de uno de los gobernantes más infames de la historia. A medida que avanzaba febrero, incluso estos cuidadosos esfuerzos de documentación se volvían cada vez más difíciles. El estado de Herodes se había deteriorado hasta el punto de que las observaciones médicas tradicionales eran casi inútiles. Su cuerpo se había convertido en un campo de batalla, donde múltiples enfermedades luchaban por el dominio, cada una contribuyendo a una sinfonía de decadencia que desafiaba la comprensión convencional. La gangrena continuaba su avance implacable, mientras que sus riñones fallaban cada día más por completo, y su corazón luchaba por bombear sangre a través de tejidos que estaban más muertos que vivos. El impacto psicológico en todos los habitantes del palacio se estaba volviendo severo. Los sirvientes que habían trabajado en la casa real durante años no podían dormir, atormentados por los sonidos y olores que percibían durante sus turnos. Varios habían solicitado traslados a otras funciones, pero se les denegaron por temor a que divulgaran la condición del rey más allá de los muros del palacio. La atmósfera de secretismo forzado creó un ambiente de presión donde las reacciones humanas normales ante el horror debían reprimirse a toda costa. La propia conciencia de Herodes sobre su condición parecía fluctuar enormemente. Hubo momentos en que parecía comprender exactamente lo que le sucedía, y durante esos periodos, su angustia era casi insoportable. Lloraba desconsoladamente, no por dolor físico, sino por reconocer en qué se había convertido. A estos episodios de claridad, le seguían periodos de completa disociación, donde parecía existir en una realidad completamente distinta. Durante un episodio particularmente perturbador, Herodes se convenció de que su carne podrida se estaba desprendiendo para revelar un cuerpo nuevo y perfecto. Comenzó a rasgarse las vendas y a hurgarse las heridas, intentando acelerar lo que creía un proceso de renovación. Sus asistentes tuvieron que sujetarlo físicamente para evitar que causara aún más daño a su cuerpo ya destrozado. La fuerza que demostró durante estos episodios delirantes fue impactante, como si su cuerpo moribundo canalizara una última reserva de energía desesperada. Las implicaciones religiosas del sufrimiento de Herodes continuaron resonando por todo el reino. Los eruditos judíos debatían si su condición representaba justicia divina o una prueba de fe para toda la nación. Algunos argumentaban que su prolongada agonía era un castigo por su profanación de las tradiciones sagradas, mientras que otros sugerían que pretendía demostrar la absoluta impotencia de la autoridad terrenal ante la voluntad divina. Estas discusiones teológicas se desarrollaban en conversaciones susurradas, ya que cualquier especulación pública sobre la condición del rey podía interpretarse como sedición. El impacto económico de la crisis se estaba agravando. Proyectos de construcción que habían empleado a miles de trabajadores se suspendieron indefinidamente, lo que generó desempleo generalizado y malestar social.
La recaudación de impuestos se había vuelto casi imposible, ya que los funcionarios locales se resistían a tomar decisiones sin una clara orientación del palacio. Toda la estructura administrativa del reino estaba paralizada por la incertidumbre, y los burócratas temían actuar por cuenta propia. Los embajadores extranjeros que tenían previsto reunirse con Herodes se encontraron en una situación insostenible. No podían regresar a sus países sin completar sus misiones, pero tampoco podían acceder a un rey que, a todas luces, no estaba en condiciones de ejercer la diplomacia. Algunos optaron por aguardar en Jerusalén, con la esperanza de que Herodes se recuperara o muriera, mientras que otros intentaron contactar con sus posibles sucesores. La guardia del palacio también se encontraba en una situación cada vez más difícil. Debían mantener la seguridad en torno a un rey que era prácticamente un cadáver viviente, a la vez que se preparaban para el caos que podría surgir tras su muerte. La lealtad a Herodes había sido el fundamento de su identidad, pero esa lealtad se estaba poniendo a prueba por el horror de su condición y la incertidumbre de su propio futuro. Al finalizar la segunda semana de febrero, se hizo evidente que el cuerpo de Herodes se acercaba a sus límites. Las diversas enfermedades que lo habían consumido durante meses convergían hacia una crisis final que lo mataría rápidamente o lo transformaría en algo que ya no podría considerarse humano. El escenario estaba preparado para una conclusión que impactaría incluso a quienes habían presenciado sus meses de descomposición. El hombre que una vez comandó ejércitos y construyó monumentos que sobrevivirían a imperios, ahora estaba reducido a un vestigio apenas respirable de humanidad. Su cuerpo se había convertido en un testimonio de la impotencia absoluta de la autoridad terrenal, una demostración viviente de que ninguna riqueza, poder o crueldad podía proteger a alguien de la realidad biológica básica de la mortalidad. Sin embargo, de alguna manera, imposiblemente, seguía aferrándose a la vida con la misma tenaz determinación que antaño lo había convertido en un gobernante formidable. Los últimos días del 4 de febrero a.C. trajeron consigo una atmósfera de terror tan densa que parecía oprimir los mismos muros del palacio. El estado de Herodes había empeorado más de lo que sus médicos habían presenciado jamás, más de lo que habían leído en sus antiguos textos médicos. El cuerpo del rey se había convertido en un campo de batalla donde la muerte ganaba poco a poco, pero, de alguna manera, su voluntad se negaba a rendirse. El 26 de febrero, los sirvientes del palacio notaron algo que los dejó helados. El rey había dejado de gritar. Durante meses, sus gritos desgarradores habían resonado por los pasillos a todas horas, un recordatorio constante del horror que se desataba en las cámaras reales. Pero ahora, un silencio inquietante se había instalado, roto solo por el húmedo y trabajoso sonido de su respiración. No era la paz de la recuperación, era el silencio de un hombre cuyas cuerdas vocales habían quedado tan dañadas por el prolongado sufrimiento que ya no podía emitir sonido alguno. Su asistente personal, un hombre llamado Marcus, quien había servido a la familia real durante 15 años, describió más tarde lo que presenció durante esos últimos días. Marcus había sido elegido para este puesto no por lealtad ni habilidad, sino porque había perdido el olfato en un accidente infantil. Aún así, la experiencia le resultó casi insoportable. La carne del rey había comenzado a separarse de sus huesos en algunos lugares, creando heridas tan profundas que Marcus podía ver el blanco del esqueleto debajo. La gangrena había avanzado tanto que consumía tejido a una velocidad que el cuerpo no podía producir. Las extremidades de Herodes, los dedos de las manos y los pies y partes del rostro se habían ennegrecido por completo y habían comenzado a momificarse en vida. Cuando Marco intentaba acomodar al rey en la cama, trozos de carne muerta se desprendían y quedaban en sus manos, dejándolo con fragmentos del cuerpo en descomposición de su amo. Quizás lo más inquietante fue cómo habían cambiado los ojos de Herodes. Antes agudos y calculadores, se habían nublado por las cataratas causadas por su insuficiencia renal. Pero en lo más profundo,
Marco afirmaba que aún podía ver la conciencia, una conciencia atrapada en un cuerpo que se había convertido en su propia cámara de tortura. El rey rastreaba el movimiento con esos ojos dañados, siguiendo a la gente por la habitación, con una mirada que parecía implorar el fin de su sufrimiento. Los médicos de palacio habían abandonado hacía tiempo cualquier pretensión de tratamiento. El doctor Ptolomeo, el médico jefe, había concluido en privado que Herodes estaba experimentando lo que él llamaba una muerte en vida, una condición en la que los sistemas del cuerpo fallaban uno tras otro, mientras la conciencia permanecía intacta. En sus notas personales, descubiertas siglos después, Ptolomeo escribió que nunca había visto nada comparable en sus 30 años de práctica. Describió la condición del rey como una ofensa contra la naturaleza misma. El impacto psicológico en quienes se vieron obligados a presenciar la decadencia de Herodes se había vuelto severo. Varios sirvientes sufrieron colapsos mentales completos y tuvieron que ser expulsados del palacio. Otros desarrollaron lo que hoy podríamos llamar estrés postraumático, con pesadillas y ataques de pánico, provocados por ciertos olores o sonidos. El silencio forzado sobre el estado del rey impidió que nadie procesara lo que estaba experimentando, creando un trauma colectivo que perseguiría a los sobrevivientes durante décadas. Salomé, la hermana de Herodes, había adoptado la costumbre de usar gruesos velos empapados en perfume cada vez que visitaba su lecho. Aun con estas precauciones, solo podía permanecer en la habitación breves periodos antes de que la combinación de olor y horror visual se volviera abrumadora. Más tarde confesó a su secretario personal que había comenzado a orar por la muerte de su hermano, no por malicia, sino por genuina compasión por su sufrimiento. La cuestión de los nobles encarcelados en el hipódromo se había convertido en una fuente de creciente ansiedad para Salomé y su esposo Alexas. Solo ellos conocían la orden final de Herodes y se enfrentaban a un dilema moral insalvable: llevar a cabo la masacre y ser responsables de miles de muertes, o desafiar al rey moribundo y arriesgarse a su propia ejecución cuando finalmente descubriera su desobediencia. Los propios prisioneros habían empezado a sospechar que algo iba terriblemente mal. Llevaban casi 2 meses retenidos, y las condiciones de su encarcelamiento habían empeorado constantemente. La comida escaseaba. Las condiciones sanitarias eran inexistentes, y varios de los cautivos mayores habían fallecido por enfermedad y estrés. Los que seguían con vida habían formado una comunidad desesperada, compartiendo recursos y tratando de mantener la esperanza a pesar del deterioro de sus circunstancias. En el reino en general, las consecuencias económicas de la prolongada enfermedad de Herodes se habían vuelto catastróficas. Los enormes proyectos de construcción que habían empleado a miles de trabajadores permanecieron suspendidos, lo que generó desempleo generalizado y malestar social. Sin un liderazgo claro, los funcionarios locales estaban paralizados por la indecisión, temerosos de tomar decisiones importantes que pudieran contradecir los deseos del rey cuando se recuperara, o que pudieran ser revocadas por su sucesor. Las rutas comerciales que habían florecido bajo el estable gobierno de Herodes comenzaron a verse afectadas a medida que los comerciantes se volvían reacios a hacer negocios en un reino donde el futuro era tan incierto. Los comerciantes extranjeros que habían establecido relaciones con la corte real se vieron incapaces de completar transacciones o renovar contratos. El sofisticado sistema económico que Herodes había construido durante 3 décadas se estaba estancando lentamente. Los líderes religiosos de toda Judea se encontraron en una situación sin precedentes. Se esperaba que oraran públicamente por la recuperación del rey, pero en privado muchos creían que su muerte sería una liberación para el pueblo judío. Esto creó una compleja tensión moral que se manifestó en las sinagogas y los patios de los templos de todo el reino. Algunos rabinos argumentaban que el sufrimiento de Herodes era un castigo divino por sus crímenes, mientras que otros sostenían que era una prueba de fe para toda la nación. El personal del palacio
había desarrollado un elaborado sistema de comunicación que les permitía hablar sobre el estado del rey sin hablar directamente de lo que presenciaban. Usaban eufemismos, gestos y un lenguaje en clave para compartir información sobre su deterioro. Esta danza lingüística reflejaba el profundo temor que impregnaba todos los niveles de la casa real, la certeza de que cualquier reconocimiento directo del estado de Herodes podría interpretarse como traición. Mientras tanto, los hijos supervivientes del rey continuaban su cuidadosa navegación por la política palaciega. Se les exigía visitar a su padre con regularidad, pero estas visitas se habían convertido en ejercicios de horror controlado. Cada hijo debía mantener una expresión de preocupación apropiada, mientras reprimía su repulsión natural ante lo que presenciaban. Sabían que cualquier reacción visible ante la condición de su padre podía interpretarse como evidencia de deslealtad o traición oculta. Arquelao, el heredero designado, se encontraba en una situación particularmente difícil. Necesitaba mostrar devoción a su padre y, al mismo tiempo, prepararse para la posibilidad de asumir el poder en cualquier momento. Esto le exigía mantener relaciones con comandantes militares y funcionarios administrativos clave, evitando al mismo tiempo cualquier apariencia de ambición prematura. El estrés de este equilibrio era evidente en su comportamiento, pues los cortesanos observaron que había desarrollado un tic nervioso y había perdido mucho peso. La guardia del palacio enfrentó sus propios desafíos durante este periodo. Juraron proteger a un rey que era esencialmente un cadáver viviente, a la vez que se preparaban para el caos que podría surgir tras su muerte. Su lealtad se había puesto a prueba tras meses presenciando la decadencia de Herodes, y muchos se preguntaban si servían a un hombre o a algo que había trascendido por completo la categoría humana. La seguridad en torno al palacio se había incrementado drásticamente, no para proteger a Herodes de amenazas externas, sino para evitar que su condición se extendiera más allá del círculo íntimo. Se apostaron guardias en cada entrada, y cualquiera que intentara salir del recinto palaciego era sometido a un intenso interrogatorio. Esto creó una atmósfera de encarcelamiento que afectó a todos en el complejo real, desde los nobles más altos hasta los sirvientes más humildes. El personal médico había comenzado a documentar el estado de Herodes no con fines terapéuticos, sino como prueba de que habían hecho todo lo posible por salvarlo. Estos registros, conservados con minucioso detalle, proporcionarían posteriormente a los historiadores una visión sin precedentes de la etapa final de uno de los gobernantes más infames de la historia. Los médicos escribieron sobre síntomas que nunca antes habían experimentado, describiendo afecciones que parecían desafiar su comprensión de la biología humana. Las notas personales del doctor Ptolomeo de este periodo revelan el alcance de su confusión profesional y su angustia moral. Escribió sobre la sensación de estar atendiendo a una criatura que existía en el espacio entre la vida y la muerte, y describió tratamientos que parecían causar más daño que beneficio. Su formación médica no lo había preparado para un paciente cuyo cuerpo estaba simultáneamente vivo y en descomposición, y le costó conciliar su juramento de preservar la vida con su creciente convicción de que la muerte sería una merced. El personal de cocina del palacio se enfrentó a sus propios desafíos surrealistas durante estos últimos días. Debían preparar comidas para un rey que ya no podía comer alimentos sólidos, pero debían mantener la apariencia de que la vida normal continuaba. Preparaban platos elaborados y los llevaban a la cámara de Herodes, donde permanecían intactos hasta que se pudrían, lo que aumentaba el hedor insoportable que impregnaba las habitaciones reales. Los escribas y archivistas reales también se encontraban en una situación insostenible. Se esperaba que mantuvieran las funciones administrativas normales del reino, mientras su principal autoridad agonizaba en su lecho. Documentos importantes que requerían el sello del rey se acumulaban en las oficinas reales, creando una crisis burocrática que tendría consecuencias de gran alcance, independientemente de cuándo falleciera Herodes. Los embajadores extranjeros que tenían previsto reunirse con Herodes se encontraron atrapados en un limbo diplomático.
No podían regresar a sus países de origen sin completar sus misiones, pero tampoco podían acceder a un rey que, a todas luces, no estaba en condiciones de realizar gestiones oficiales. Algunos optaron por esperar en Jerusalén, con la esperanza de recuperarse o morir, mientras que otros intentaron establecer comunicaciones extraoficiales con posibles sucesores. Los sacerdotes del Templo de Jerusalén se enfrentaban a su propia y compleja situación. Debían orar por la salud del rey durante las ceremonias públicas, pero muchos creían en secreto que su muerte sería una bendición para el pueblo judío. Esto creó una tensión teológica que se manifestaba en la cuidadosa redacción de sus oraciones públicas y en las conversaciones privadas que mantenían con sus congregaciones. A finales de febrero, incluso los observadores más optimistas tuvieron que reconocer que la muerte de Herodes era inminente. La pregunta ya no era si moriría, sino cuándo y cómo serían sus últimos momentos. El hombre que una vez pareció invencible, ahora estaba reducido a un vestigio de humanidad que apenas respiraba. Sin embargo, de alguna manera, seguía aferrándose a la vida con la misma tenaz determinación que lo había convertido en un gobernante formidable. El palacio se había convertido en un lugar suspendido entre la vida y la muerte, donde las actividades humanas normales continuaban con el telón de fondo de un horror constante que nadie podía reconocer abiertamente. Los sirvientes cumplían con sus tareas, los guardias mantenían sus puestos y los cortesanos realizaban sus funciones ceremoniales, todo ello mientras el olor a descomposición se intensificaba cada día y el sonido de respiraciones entrecortadas resonaba por los pasillos. En el hipódromo, los nobles encarcelados habían comenzado a organizarse en una comunidad desesperada. Compartían la poca comida que recibían, cuidaban a los enfermos y trataban de mantener la esperanza a pesar del deterioro de sus circunstancias. Algunos empezaban a sospechar que su destino estaba ligado a la condición del rey, pero nadie podía imaginar el horror que les aguardaba. El tejido económico y social del reino seguía desmoronándose a medida que la crisis se prolongaba. Sin un liderazgo claro, los funcionarios locales se veían paralizados por la indecisión, temerosos de tomar decisiones importantes que pudieran contradecir los deseos del rey o ser revocadas por su sucesor. El sofisticado sistema administrativo que Herodes había construido durante 3 décadas se estaba estancando lentamente, creando problemas que persistirían mucho después de su muerte. El impacto psicológico en todos los que estaban relacionados con el palacio se había vuelto severo. El silencio forzado sobre el estado de Herodes, sumado a la exposición diaria a su descomposición, había creado un trauma colectivo que perseguiría a los sobrevivientes durante años. Muchos describirían más tarde la sensación de haber presenciado algo que violaba el orden natural, algo que desafiaba su comprensión de la vida y la muerte. A medida que se acercaban los últimos días de febrero, la atmósfera en palacio se volvía cada vez más surrealista. El ritmo normal de la vida real continuaba, pero se veía eclipsado por la certeza de que sus cimientos se estaban pudriendo. El hombre que había construido un imperio a fuerza de voluntad y determinación implacable, ahora estaba reducido a un remanente apenas consciente. Sin embargo, de alguna manera, su cuerpo moribundo seguía dominando al reino entero. El escenario estaba preparado para una conclusión inevitable e impactante, una muerte que sería recordada no solo por sus implicaciones políticas, sino por el horror biológico de su realidad. En estas últimas horas, mientras el cuerpo de Herodes se preparaba para su rendición definitiva, el reino contenía la respiración, esperando el momento en que uno de los gobernantes más temidos de la historia finalmente soltara el control de la vida y el poder.